Queridos amigos, venidos en Bonora a un encuentro más de nuestros hermosos y preciados encuentros de Alja. Vos quiero regraciar que cada semana nos estás acompañando y viniendo a visitarnos en esta nuestra comunidad virtual. Como cada semana no podemos empezar si no decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las bandas de este querido y un poco ajallado mundo. Vamos a decir la verdad. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecran para contaros qué vamos a tener. Estamos hoy en nuestro programa número 78. La semana atrás me parece que me herí y vos dije que era el 76. La semana atrás era el 77 y hoy es el 78. Ya todo corregido. Vamos a ver que en primero vos voy a contar lo que vamos a tener el próximo Aljar, 10 de abril. Vamos a tener como Balabay a Alejandro Acero de Ladino 21, que tanto los conocemos, a él y a Carlos Yebra López, y su musafir va a ser Kent Feldon, dos jóvenes que están hablando nuestra lengua, y ellos nos van a hablar sobre el enseñamiento digital del ladino, posibilidades, dificultades y menesteres. Esto será como siempre a la 1 del mediodía de Argentina y todas las horas ya las tenés en el reclam y si no, puedes visitar sfarad.com, buscar este mismo anuncio y ahí vas a tener todas las horas en cada lugar. Como siempre, vos recuerdo que para mirar los videos, los filmicos que hacemos cada semana de nuestros encuentros, podés ir a youtube.com/sfarad o directo en nuestra página sfarad.com/tv. Ahí este mismo encuentro va a estar al punto que vamos a terminar. Si vos querés dar una ayuda para los costes de los encuentros de Alhat, puedes hacerlo en sfarad.com/encuentros y aquí tengo de regraciar a todos los que cada semana nos hacen llegar su ayuda, su dono para que podamos pagar lo que cuesta el Zoom para que todos estés aquí con nosotros aunados. Y ahora sí, hoy tenemos un encuentro muy especial porque es el turno de nuestros queridos amigos de la Jaquetía, nuestros hermanos, no nuestros amigos, nuestros hermanos de la Jaquetía. Todos en juntos hablamos el judeo español y tenemos que estar aquí como una comunidad virtual a que hacemos. Hoy vamos a tener de las Nogas de Naón a la academia. Como Balabay tenemos a nuestro querido Abraham Bengio y su musafir Carlos Levy. Ellos nos van a contar sobre esto y vamos a descubrir cuál es. Ansina que vos voy a dar la bienvenida a Abraham, venido con bueno, venido en bonora. ¿Qué tal, Liliana? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Aquí esperando a sentir este sujeto que tenemos hoy. Cuando lo digas, cuando tú quieras. Tú ya estás el patrón, ya estás el Vale. patrón del encuentro. ¿Y dónde está Carlos? Que no le... Alaquime, Ah, Alaquime, Carlitos, Alaquime, mi Alaquime. rey. Dichosos los ojos. ¿Qué es de ti? Bien, tirando con esos tiempos que estamos viviendo. Está esto como el día de Tisha Como el B'Av. día de Ajá. Que si el COVID no aleguen sus días, que si la guerra de los rusos se les caiga el mazal contra estos mezquines de Ucrania. Bueno, mira, oye, ¿tú quieres ser musafir? Mira, Abraham, yo vine aquí para hablar de Jaquetía. Eso de Musafir, ¿quién puede hablar de Musafir? No es una enfermedad, no te creas. No, ¿tú qué creíste? ¿Que eso de musafir es una religión? No.
Yo sé que tú eres judío y que quieres morir judío. No, no quieres ser musafir, fuera de las caras, pero no. Mira, tú ya sabes, Abraham, que yo tengo una hija turca, Sí, pero ¿cuántas veces fui a Turquía? sí. Y jamás oí hablar de musafir. Porque eso Pero es a lo una... mejor porque no era yo musafir. No, te repito que no es una religión ni una secta. Eso de musafir es que es una palabra de los judíos turcos, un verbo, como dicen ellos. Es que ellos hablan una jaquetía ayuba, Mira, extraña, rara. Y entonces, eso de musafir en su jaquetía idioma no es es. invitado. Eso es. Los ojos míos de Liliana, no vea yo mal en su cara, me nombró Balabai, que no es un título nobiliario, no, es Baal Habayit, el que recibe en su casa. Y yo quiero que tú seas mi musafir, o sea, mi invitado. Mira, yo soy Abraham, hablemos bien, yo soy tu convidado. Sí, Invitado, no. Y eso de musafir, ni para forasteros. pero no te creas que te estoy convidando a comer fijuelitas, ni marronchinos, ni a beber té con naná, ¿eh? Eso en tu casa lo veas. No, te voy a invitar a que nos cuentes cosas de tu vida, porque yo te conozco desde que éramos chiquitos, pero aquí está velada de gente, una velada, una cantidad importante, esta velada de gentes que nos están mirando, muchos no te conocen. Dichosos ellos, dichosos ellos. Entonces dime, tú naciste en Tánger, como yo, y cuéntanos un poco cómo era Tánger en esa época, como hay que Mira, decir en Jaquetía. esos ojos que vieron Tánger jamás lo olvidarán, Mm, jamás. Tánger sí. era una maravilla y también un lugar donde gente sufría, lloraba y sobre todo reía. Mm. Porque aquí en París, en Francia, ya sabes lo que tenemos de caras de Seb. ¿Sabes lo que son caras de Seb? Explícalo para las gentes aquí. Caras de Seb son caras tristes, fúnebres, deprimidas. Sí, sí. Había uno que venía No, a eso es lo que París hay y aquí que en París. decía, aquí todo el mundo está bajo Valium. No. Sí. En Tánger se reía, se lloraba y se chillaba también mucho. Y Tánger era un lugar, mira, ya sabes que yo estudié sobre los estoicos. Tánger era la cosmópolis. Sí. Tánger era la cosmópolis donde se veía toda la gente, todas las gentes, y todo el mundo no se entendía, eso no es verdad, pero vivíamos juntos y vivíamos más bien de manera relajada y alegre. Decía un poeta francés, Charles Baudelaire, sus últimos alcances, decía Baudelaire que las ciudades cambian más pronto y más rápidamente que el corazón de los poetas. Y creo que esto es más verdad aún cuando se habla de Tánger. Tánger ya no es lo que fue, No, ¿te cambió mucho. acuerdas cuando fuimos juntos a Tánger? Sí. Y Luego hablaremos de ello, sí, sí, de ese viaje. buscábamos y no encontrábamos. Sí, sí, sí. Porque Tánger en esa época era un mito. El mito de Tánger era, bueno, sí, de contrabandistas, sí, de banqueros, sí, bueno, de una ciudad como internacional, cosmopolita, como no había otra. Y El, el tangerino tipo era alguien que tenía un almacén, una mesa, un cas datay, un vaso de té, y se pasaba el día delante de esa mesa. Y tú preguntabas, ¿pero qué hace este señor? Hace negocios, hace negocios. y oye, una cosa muy De tales negocios nunca se supo. negro Mazal de negocios, pero bueno, negocios pretos. Pero una cosa muy graciosa es que todos los tanjawis, sin excepción, tenían
lo que nosotros llamábamos motes. Sí. ¿Tú te acuerdas de los motes de los Yo me patrones nuestros? acuerdo, me recuerdo de los motes y te hablé de un mote que me hacía mucho reír. En Tánger, en el café de París, que todavía existe, Claro, sí, sí. había una mujer que todos los días que hace el Dios, se sentaba a las 2 en el café de París, Mm. se tomaba un café y un vaso de agua y allí se quedaba hasta las 8. Y la llamaban todos la de Mushebut, la de Mushebut. Y yo dije, ¿esto es alguna palabra de Ivrit que yo no conozco? ¿Qué será este Mushebut? Busqué en el diccionario tal Mushebut no encontré. Y pregunté al uno al otro, ¿qué es esto de Mushebut? Y acabé por saber lo que era esa Mushebut. Es que esta señora había sido maestra de la Alianza Mm. y tenía delante de ella niños, digamos, con mocos. Y les decía en francés, mouchez-vous, mouchez-vous, Sue- tenéis que sonar. sonaros. Y se acabó llamándose la de Mushebut. Yo te aviso que de aquí en adelante, cuando se hable de Carlos Leví, dirán, ah, sí, Carlos Leví, el Musafir. El Tú serás el no Carlos Leví, el sepamos de Musafir. mano alegres. Y otros motes, ¿te recuerdas tú? Mira, una historia trágica. Una gran familia de Tánger. El padre era vicecónsul de Portugal. Tú que has trabajado sobre Albert Cohen, sabes el Sí. prestigio de cónsul, pero vicecónsul. Y en esa familia se transmitía el nombre de la abuela a la nieta y todas las lunas, todas las señoras que se llamaban Luna, habían tenido un destino trágico. Cuando nació esta pequeña, ¿cómo llamarla? Llamarla Luna, Dice Caná. Secaná. Y no llamarla Luna, No sé, ¿cómo si- se podía? no, Bueno, no. El entonces, din es llamarla como su abuela, claro. claro. Entonces, cosas de Tánger la fadaron Muni, en inglés. Moon. Moon. Y le salió el mazal peor y más negro. Peor y más negro. Pobre. Acabó alcohólica y yo con mi abuela le preguntaba, mamé, ¿qué día nació Muni? ¿Cuándo es el cumpleaños de Muni? Y mi abuela me contestaba, el día de Tis'a B'Av. Y te creerás o no, murió un 9 de Av. Qué horror. Qué cosas. Habían personajes muy, bueno, desarrebados en Tánger, gente curiosa, gente rara, pintoresca, digamos. Tú conocerás más que yo, porque tú te quedaste más tiempo que yo, podrás citar algunos de esos Mira, personajes. en Tánger, yo digo siempre que en Tánger no había individuos, había individualidades. Mm. O sea que en un mundo que era muy conservador, muy tradicionalista, había personajes que tenían destinos increíbles. Voy a decir unas palabras de Esterica. Esterica tenía todas las apariencias de una bruja, siempre vestida de preto. Venía todos los días a casa de mi abuela y le decía, dame, ¿qué te voy a dar? Dame un dirham. ¿Para qué quieres un dirham? El dirham es la moneda marroquí. Para Davico. Davico
era el nieto. ¿Y para qué quiere David un dirham? Para la barraca en la playa, porque había que alquilar una barraca. Y bueno está, y Davico no puede ir sobre la arena como sus iguales. No, Davico es orgulloso. Toma un dirham. Y esta señora la llamaban, todo el mundo tenía mote, la llamaban la pasionaria. Yo no sabía de tal pasionaria, no sabía quién era. Y figúrate tú que esta señora, que si la veías por la calle, le dabas un dirham a ella, durante la guerra civil, era una republicana de una energía, de un valor y todo. ¿Y quién, aparte de la gente que vivía en Tánger, podía pensar que ella era una clase de líder de los judíos republicanos? Sí, sí. Solo Y gente así podríamos pasarnos la tarde hablando de ellos. Pero hablando un poco de ti, mi rey Carlos, tú eras español en ese tiempo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué? Español, lo confundís todo, porque había español y español reconocido. Español reconocido era español reconocido por lo que llamábamos los moros. Y español reconocido éramos muy, muy pocos. Cuando yo vi a, ¿cómo se llamaba? Brunswick, Sí. el de la Alianza. Sí. ¿Tú lo conociste? Sí, le conocí. Sí. Bueno, me dijo, yo soy español reconocido. No, c'est imposible. Il n'y a pas. Il y en a peut-être 3 o 4. Bueno, nosotros éramos reconocidos. ¿Y por qué éramos reconocidos? Porque mi abuelo, en buen mundo descanse, construyó el consulado de España. Y en vez de pagarle, le dieron la nacionalidad. Sí, así se hacía. ¿Y estos abuelos tuyos dónde vivían? Vivían en Marchand. Se aclare todo esa vida de Marchand. Y la vamos a ver ahora mismo. Si Liliana quiere ponernos la foto número 1, vamos a ver la casa de tus abuelos en el Marchand. Esto es, ¿no? Como reyes. Sí. Aquí mi abuelo Shalom Levi, mi abuela Rahma, mi padre Shento y mi tía Estrella, que murió a los 12 años, y yo hasta los 20 años jamás oí hablar de ella, jamás, sí. Porque murió de tuberculosis. Y a ver, otras casas en el Marchand, que era el barrio aristocrático de Tánger. Si nos pones la foto número 2, Liliana, veremos otra casa del Marchand. Aquí está. Y está también Esta es toda mi familia con la vila de Marchand que había construido Rubén Farache, que se había ido a Lorenzo Márquez. La gente de Tánger era muy especial, porque si estabas en la playa y una criatura se iba hasta la rodilla, la madre gritaba: Mochito, no te alejes, qué peligro. Pero si Mochito decía: mamá, me voy a ir a Brasil a ganar dinero, con bien estés, mi hijo. Ahora vamos a ver otra casa. Y por eso hay tantos en Argentina. Exactamente, en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Bueno, esta es otra casa del Marchand. De esta te puedo hablar yo. El niño que veis, no el que está colgado, no sé quién es, el que está saliendo de la casa, se llama Yoshua Benjo. Estamos en 1912. Él nació en 1899, o sea que tiene 13 años en esta foto. Está haciendo su bar mitzvah, que en Tánger no decíamos bar mitzvah, decíamos se está poniendo los tefelim. Así claro. Se decía en Tánger. Entonces, se está poniendo los tefelim y para ponerse los tefelim se fue a casa de su abuelo. ¿Y quién era su abuelo? Era Rabbi Mordechai Benjo, el gran rabino de Tánger, que ya hablaremos de él. Y entonces, el resultado de esta encuesta a la Sherlock Holmes es que esta foto que estáis mirando
Es la única foto que yo conozco de la casa de Rabbi Mordechai Benjo en el Marchand. Y termino diciendo que este niño, Yoshua Benjo, que está saliendo por la puerta, es el abuelo de Yoshua Benjo, que vive en Canadá y que es uno de los Una genios lumbrera, una de una lumbrera. lumbrera, uno de los genios de la inteligencia artificial, que obtuvo... Que va a ser Nobel un día u Exacto. otro. O a este es su abuelo, que era a su vez nieto de Rabbi Mordechai Benjo en Tánger. Cómo son las cosas. Hablando de las bellezas de ese Tánger cosmopolita, quería enseñarte otra cosa que también te va a hacer gracia, que es la foto siguiente, Liliana. Porque esta hasra que estamos haciendo, esta charla que estamos teniendo, yo estuve a punto de titularla del café Jaffa a la academia. Finalmente dijimos de las nogas de Nahón, que ya veremos luego, pero el café Jaffa, El café Jaffa es un cuéntanos, mito, Carlos, es lo que era ese el café más Jaffa. bello lugar del mundo y el mejor té con hierbabuena nana del mundo. Es un lugar increíble. Todo Tánger se cambió, pero el café Jaffa queda tal y cual. Exactamente. Entonces, todos estos judíos que nos están oyendo, que te están escuchando, están diciendo, de este pobre Carlos, será la edad, será los estudios, se darbeó, está loco. ¿Cómo puede decir que ese Kefus quebrado, ese horror que estamos viendo es el lugar más maravilloso del mundo? Foto siguiente. Hay que Liliana. pasar la puerta. Esta es la puerta. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Este es el café Jaffa y mirando hacia el estrecho de Gibraltar, que es una iba, una solemnidad de vista, es una maravilla. Y efectivamente aquí, aún hoy en día se sigue viviendo el té con naná más genial de la... Me emociono nada más que verlo, la verdad. Y vamos a mirar, ya que estamos, otra vista del estrecho de Gibraltar. Aquí está. Eso es lo que se veía desde las terrazas y que se sigue viendo desde las terrazas del Café Jaffa. Del Café Jaffa. Con los chumbos. Eso no sé cómo se dicen en español. Los higos chumbos. Chumbos. Se dice igual. Sí. Pues eso, ahí están. Estaban a 6 por 20 céntimos en aquel tiempo. En tu casa los veas. Gracias. Y dime, Carlos, ¿tu familia era mucho religiosa? No. Éramos, hoy se diría tradicionalista. Tradicionalista las Pascuas, Shabbat de vez en cuando y sobre todo las hadas. Las hadas, que son las costumbres, exacto, las comidas, los dulcecitos, pero yo aprendí poco hebreo y claro, lo lamento, pero fue así. Me recuerdo que cuando el Rebbi venía a casa, que era para aprenderme el darush de los tefilín, yo me escapaba, un viejo que se llamaba Mencio, bueno, pero que yo no entendía nada de lo que decía y no tenía interés. No. Bueno, esos revisim, yo tenía uno que venía a casa también para prepararme para los tefilín. Y de vez en cuando yo le preguntaba cosas. Yo era un niño curioso, quería saber cosas. Entonces, cuando yo preguntaba algo, me miraba, pero muy enfadado, me miraba y me decía, Guamelda, Melda. O sea, lee lo que estás leyendo, la parashá o lo que fuera, y no preguntes. Así era. Pero bueno, era ese judaísmo de Tánger, era un judaísmo sonriente, alegre, sencillo, nada que ver con los darbeados de hoy en día, los locos. No, darbeados, y eso era... Justo explico darbeados porque es una palabra muy graciosa en jaquetía. Derb en árabe es dar un golpe, pegar. Derb. Entonces, de esa palabra árabe hicieron una palabra española, darbear, que es pegar. Y uno que es darbeado es uno que le han dado un golpe tan fuerte que se ha vuelto loco, perdió la razón el pobre. Y entonces digo que hoy en día hay mucho darbeado.
muy bien lo sabes, en Francia, para convertir a una mujer, falta 7 años o 8 años de estudios que ningún judío sabe No, tanto. ni Pero en ni su fin, marido. en Tánger se necesitaba un rabino y una bañera. Sí. El rabino llegaba a la casa, metía a la mujer en la bañera, meldaba no se sabe qué y ya estaba. Eso daba a veces unas judías perfectas. Sí, sí. Y, y bueno, hablando de anécdotas graciosas, tú quieres contarnos, porque tú me lo contaste hace años y me tronché de reír, el famoso episodio de la guerra del pez espada en Tánger. En las nogas de, ¿cómo se llamaba? Yeshurun. Sí, Había una snoga que fue la habían primera 17 snoga, sinagogas en Tánger en ese tiempo. Sí. eso es, en Mm, las snoga de de Yeshurun. Sí. fuera del centro histórico. Sí. Y en esas nogas habían cosas que no se hacía en otras nogas. Por ejemplo, explicar la perashá de la semana. Sí. ¿A quién se le ocurría explicar la perashá de la semana? Y me llamaban a rabino y un día llamaba a uno que vino con cara de seb justamente y dijo, esto ya no puede durar. Y que los judíos de las nogas, ¿qué es que lo que puede durar? Vosotros coméis pez espada. En Tánger le gustaba, era una locura, lo que llamaban el pez espada. No sé si existe en Argentina, pero en fin. ¿Y qué pasa? Pues escribimos al Observatoire de Mónaco Sí, para saber si el pez espada pierde las escamas. el centro oceanográfico de Mónaco. Eso es. Sí, Y sí. pierde las escamas al salir del agua. Si las pierde, es que las tenía. Entonces es Y que si no las pierde, es que no las tenía. Y entonces salió que el pez espada no era caser. Sí. Entonces, todos los judíos dijeron, pero este que viene a malograrnos la vida con lo que a queremos, amargarnos la vida. a amargarnos la vida con lo que nos gusta el pez espada, y siguieron comiendo pez Claro, espada. y además eso lo sé yo, se decidió que la hada es que en Tánger los judíos comen pez espada. Los de Casablanca, los de Marrakech, los de Rabat no lo comen, no es kasher para ellos. Si viene uno de Marrakech o de Casablanca a Tánger, no puede comer pez espada porque su hada es que no es que es terefa, no es kasher, pero nosotros sí. Y entonces es una broma siempre cuando viene uno Menos de mal que la Casablanca, que tú hada no de comas los pez judíos espada. de Tánger no era de comer cerdo. No, no, tampoco vamos a exagerar. Pero ese rabino que vino que pretendía impedirnos de comer pez espada sería forastero, ¿no? No, era peor que forastero, Ashkenaz. Peor que forastero, eso no sepamos de Explica más. lo que es eso de forastero, porque la gente no Mira, lo saben. en Tánger había una señora, llamémosla la señora Bandera, que solía decir, como nosotros no hay. De los forasteros también se puede decir, como ellos no hay, pero en sentido contrario. Contrario, sí. El forastero era el otro absoluto. O sea que si una hija de Tánger decía, me voy a casar con fulanito que es de Mequinés. Wow, 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 qué más al nuestro, el nuestro. Y el forastero significa, claro, el extranjero, era también lo que se llamaba el judío de la zona. Sí. ¿El judío de qué zona?
El judío de la zona es muy fácil. El judío de Tánger se llamaba o Carlos, o Abraham, o Alberto, o Jaime. Y el judío de la zona venía, se llamaba Jean-Claude, Yvon, y algunos se llama o Jean-Claude o Yvon. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio eso? Sí, sí. Entonces, el forastero era, bueno, entre otras cualidades, tenía las de ser vulgar, de no entender castellano. Había forasteros que se llamaban toledano, pero si un forastero se llamaba toledano, la calidad, si se puede decir, de forastero era más fuerte que el nombre de toledano, porque el toledano forastero no hablaba. En mequinés había Rafael Baruch Toledano, que era una lumbrera, una eminencia, pero un toledano que no hablaba español, no hablaba jaquetillo. No puede ser. Eso no Y puede lo ser. más gracioso es que cuando los judíos llegaron de España expulsados en 1492, el Gerush de España, llegaron a Marruecos y se encontraron con comunidades judías aquí, que estaban aquí desde el Jorbán, desde la destrucción del templo. O sea, gente, realmente judíos autóctonos, hay que decir en Jaquetía. Las palabras esdrújulas no existen en Jaquetía, se reemplazan por palabras agudas. Entonces, Secaná. sí, Secaná, y eran judíos Secaná. autóctonos. Y bueno, llegamos nosotros y nosotros nos llamábamos los Megorashim mi Castilla, los expulsados de Castilla, como si fuera eso, un título nobiliario, un título de honor de haber sido expulsado. Somos los expulsados. Y los que encontramos aquí que vivían en Marruecos, los llamábamos los forasteros, los extranjeros. Cuando los forasteros éramos nosotros éramos los extranjeros. Pero así era. Oye, Mira, ¿quieres? en el judío Sí. siempre hubo una componente masoquista. Sí. Masoch, el que inventó el masoquisto, era un gran filosemita Esto no lo en una sabía. época donde nadie lo era. Sí. ¿Y por qué? Porque salimos tirados de España y 5 o 6 siglos después estamos aún ahora hablando español. Y Sí. los judíos de Alemania los tiraron peor y más negro y siguen hablando alemán. Yiddish. Sí, sí. No, Entonces son masoquistas. Sí, masoquistas. Ah, sí. Oye, yo quiero que, pues, estuvimos hablando de religión, yo quisiera que estas gentes vean la snoga tuya, porque esa snoga es lo mejorcito de Tánger. Ya van a verlo. Ponnos la foto siguiente, Liliana. Vamos a ver la snoga. Esto es, Se aclare todo, se Sí, aclare sí. todo. al fondo, el que se ve eres tú, es Carlos, delante del ejal ¿de qué De snoga? la snoga de Naón. Eso mismo. A la izquierda está la plaza de mi padre. Ah, Porque sí. éramos de Sí. los fundadores de la snoga de Naón y mi padre tenía su plaza, había también la familia de Aarón Cohen, de los Kohanim, Sí. y tantos otros. Sí, sí. Y Y la foto siguiente también es de las nogas de Naón. La veremos más entera ahí. Creo que hay unas 50. Sí, dime, aquí mi Carlos. familia había dado una de las lámparas Sí. Habían, creo que 40 o 50 lámparas de plata. de plata maciza. Sí. Dijeron que algunas desaparecieron, pero ya eso es otra cosa, otro asunto. Sí. Y entonces, bueno, una pregunta que también podría hacérmela a mí mismo, pero te la voy a hacer a ti. ¿Cómo es que estos judíos, tú y yo, y pocos más, no tantos más, había el pobrecito del descansado de Jocoen, nuestro amigo? Pero yo hacía matemáticas, ya lo Es verdad, sabe. es verdad. Pero bueno, también estudió con nosotros lo mismo. Sí. ¿Por qué nos pusimos, tú y yo? ¿Qué nos darveímos? ¿Qué nos pasó? Que nos pusimos a estudiar latín y griego. Que yo seguí con el latín y griego hasta las oposiciones a cátedra. Y luego ya me dediqué a otra cosa. Pero tú toda tu vida la dedicaste a la antigüedad greco-latina y
y a las humanidades. Explícanos esto, ¿cómo puede ser que Mira, esos judíos de Tánger se hayan interesado tanto por la antigüedad? te voy a dar 2 o 3 respuestas porque una no basta. El judío siempre mira hacia lo alto. Desde que estuvimos al pie del Sinai, seguimos viendo hacia lo alto. Y en nuestra época y en Tánger, lo alto era la sección classique. Claro. En el moderno, Los Weldenaz, como decía lo bueno mío de Sori Levi, Weldenaz, los hijos de los... sí. Se podría traducir los hidalgos, los Weldenaz, los hijos de algo. Hacíamos classique. Eso era lo mejorcito. Ahora ya no existe nadie que lo haga, pero eso era lo mejorcito. Y hay otra cosa. Mi abuela me decía siempre, tienes que ser un grande de Cajal. Lo que pasa es que en camino me equivoqué y me cambié de Cajal. Exacto, exacto. Y además, ¿por qué Francia? La gente normal, la gente valida, normal, la gente Canadá. se iba a Canadá, se iba a España, se iba a Israel, naturalmente. Los se iba pobres, hasta los que no tenían la- nada, se iban a Israel. Sí, Todos los otros, quien iba a Nueva York, decían Nueva York, sí, quien iba a Toronto, sí, o quien iba a yo qué sé dónde, sí, a sí. Caracas, pero nosotros, falta de imaginación. Nos fuimos a Francia. Nos Y fuimos nos a convertimos en franceses de verdad, que ahora, porque yo quiero decir aquí al público de estas noches al Had, que estoy aquí charlando, rastreando con Carlitos, de ti a mí, como si fuera la cosa, pero no, este Carlitos que estáis viendo es un grande de Cajal. No sé de qué Cajal, ahora lo vamos a saber. No, pero el problema no es el problema del Cajal, el problema es de saber si soy grande. Eso ya es otro vaina. Entonces yo quisiera que nos contaras algo de tu carrera, de cómo, porque yo al Carlitos le conocí con calzoncillos cortos, jugando lo que llamamos los meblis. Los meblis son A las los canicas, meblis los meblis, y jugando con los los meblis. huesos de Arnich. Es Y bueno. exactamente, los Y los huesos de huesos de albaricoque. Arnich. Sí, 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 sí. Mira, Y entonces ahora le tenéis aquí mi y historia es una la foto historia, te voy siguiente, a por decir, favor. Abraham, mi historia es una historia trágica. Aquí está. Este es el mismo Carlitos, vestido de académico. Bueno, cuenta tu historia, Carlos. Es una historia trágica por falta de imaginación. Y bien lo sabes tú, que fuiste mucho más imaginativo que yo. Yo empecé a hacer latín y me salió bien. Y seguí haciendo latín, hasta llegar allí. Sí. Este traje donde le veis es el traje de académico en Francia, que le eligieron académico hace unos No meses. sé si se ve, pero tengo el tarbouche en la mano. Ah, sí, el tarbouche que se pone en la cabeza. Lo que no sé, lo que no veo es la espada, todavía no la tienes La ahí. espada, Sí. será en enero 23, Ah, que me darán la por favor espada. del Dios, por ¿Qué favor del Dios. quieres que haga yo con una Una espada? espada. Esa es la cosa. Y Salvo si la Le Pen sale, a lo mejor servirá, pero en fin. sí, para defenderte. Y bueno, yo quisiera que hablemos un poco, porque ya llegamos, no quiero ser trágico, yo también, pero estamos llegando ya a una edad que poco nos queda. Y entonces en este atardecer de nuestra vida, pues ¿Quieres decir en este anochecer? en esta noche, en este anochecer de nuestra vida, expresamos nuestro amor a Marruecos, a Tánger, a la Jaquetía. Entonces, tú puedes hablarnos de ese idioma que es la Jaquetía, lo que estamos intentando hablar, que hoy en día, bueno, te dejo
te dejo explicarlo, yo completaré si quieres. Mira, mi abuela, otra vez ella, cuando hablaba una bellísima jaquetilla y nosotros nos reíamos de ella. Sí. ¿Qué estás hablando? ¿De Sí. qué? Y ella, una cosa muy interesante, me decía, ¿sabes? Cuando mi abuela, o sea, cuando su abuela hablaba jaquetilla, nosotros nos reíamos de ella. Ah. O sea, nosotros lo que tenemos es una pequeña parte de un tesoro inmenso. Y no pudimos medir la importancia de ese tesoro más que cuando nos vimos que estaba desapareciendo. Porque todos nosotros nos criamos hablando un poco de jaquetía con la familia, pero en la calle no, porque la jaquetía era algo bajo, era algo vulgar. No, 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 no teníamos. además había un aspecto, digamos, social. En Tánger había gente muy rica Sí. y había gente muy pobre Entre los judíos. entre los judíos. Sí, sí, sí. Y los judíos pobres hablaban todos jaquetilla, Claro, porque no habían ido a la escuela y no sabían de claro, otra o cosa. iban a la alianza y esperaban el día de Shabbat para comer la dafina. Sí. Y era una vida, digamos, como la de sus antepasados. Sí. Y nosotros fuimos el punto crucial en el cual la tradición o se aflojó o se rompió. Sí, sí. Y ahora que la lengua se está extinguiendo, porque hay que decirlo, yo no sé cuánta gente habrá capaz de hablar jaquetía realmente de manera. Yo conocía, repito, vuelvo a repetir su nombre porque le queríamos mucho y le Sí, teníamos mucho respeto a Sol y Levi. No únicamente hablaba jaquetía, una jaquetía fina, pura, sino que lo escribía y que fue quizás nuestro único escritor en jaquetía que hubo en este olam. Pero bueno, hoy quedan gente como Lina Amselem, no sé si estará entre el Cajal esta tarde, Alicia, la que era Balabaya. sí. En fin, hay algunos, pero pocos. Y tú y yo conocemos palabras, conocemos giros, tenemos el acento, pero no se puede decir que hablemos jaquetía de manera No, yo normal creo y que, natural. Y esto, sí, salvo nos sorpresa, escribe Lynn que aquí está. Un saludo, mi reina. gracias a ti. Yo creo que hay que ser realista. Realista puede entenderse en dos maneras, o pensar que la jaquetilla está muriéndose y que somos los testigos y actores de la agonía, Sí. o realistas en la esperanza que algún día salga algo, alguien que permita a la jaquetilla volver otra vez. Sí. No sé la cuál de las dos interpretaciones. Hay una tercera posibilidad que se está realizando, que gente como Lina Amsellem, gente como Alicia, que está hablando, algunos, Gladys Pimienta, algunos otros, son gente que están estudiando todo lo que existe en jaquetía. Gracias, Lynn, dice que tu boca en los cielos. Están estudiándolo, están estudiando los diccionarios, las gramáticas, todo lo que exista para guardar, salvar ese tesoro, con la esperanza de que algún día, mira, ¿quién lo hubiera dicho a Cicérón que 2000 años después de su muerte, un Carlos Leví académico se pasaría 40 o Sobre 50 todo años que de su vida? detestaba a los judíos, pero Sí, además. Entonces, ¿quién mira, sabe lo que puede ser de un otra idioma? posibilidad, hace no sé cuántos años, creo que era Levi Strauss, había invitado al Collège de France un señor de no sé qué tribu de América Latina, que era la única persona capaz de hablar una lengua, no sé qué lengua, y entonces le llamaron para recoger
las últimas palabras en todos los sentidos. No sé si un día alguien va a invitar al Collège de France a un judío de Tánger o de Larache o de Arcila para recoger las últimas palabras. En todo caso, hoy en día, pues nosotros los que hemos sobrevivido a todo eso, tenemos un apego a Tánger y a todo lo nuestro, que es una cosa que supongo que sorprendería a nuestros padres, porque cuando éramos más jóvenes no teníamos ese mismo apego. Yo quería, para acabar esta charla, ilustrarlo con un ejemplo, que es ese viaje que organizamos hace unos años, era en el 2017, porque era el centenario de la muerte de Rabbi Mordejai Ben Shor, el bisabuelo de mi padre, gran rabino de Tánger, y celebramos en Tanja lo que se llama la Ilulá, pero era la Ilulá del centenario, o sea, 100 años después de su muerte. Y entonces vamos a ver algunas fotos del acontecimiento para que se vea el cementerio de Tánger, donde aquí está. Esta es la Genizá que está delante de la tumba de Rabbi Mordejai Ben Shor. La Genizá, ya sabéis, es ese sitio donde se ponen los papeles viejos, escritos en hebreo, que no se quieren tirar porque está el nombre, el Baraj, el nombre de Dios escrito. Entonces, como no se puede tirar, se pone en la Genizá. Y generalmente se pone en la Genizá delante de las tumbas de los grandes rabinos. La foto siguiente. Esta es la tumba de Rabbi Mordejai Ben Shor. Y entonces ahora algunas fotos ya más, diremos, más divertidas, menos fúnebres, porque son las fotos en la Ilulá de las meriendas y los desayunos que hicimos. Aquí, esta merienda, creo que Sonia Zeguri está en la sala. Esto es en casa de Sonia Zeguri, que nos hizo una merienda, que así tengáis todo. una cosa, una maravilla. Se aclare todo como fue esa merienda en su casa. Dulce lo viva. Sí, sí. Y también nos recibió en el asilo de Tánger, donde se la residencia, ya no sé. Y ahí estamos, ahí está Carlos, yo estoy al lado, ahí están nuestros primos Ben Shor, en fin, desayunando el día de la Ilulá. Y creo que todavía queda otra. Ahí estamos Carlos y yo en ese desayuno, en Tánger. Jastreando como siempre, charlar, hablar. Bueno, pues hemos intentado darles un poco el sabor de lo que fue el Tánger de nuestra infancia. Y ahora no sé si alguien quiere o preguntar algo o si no está de acuerdo. Eso me gusta, me encanta cuando alguien no está de acuerdo, protesta. Tenemos aquí a Bruno Friedman que tiene la mano levantada de hace un tiempo largo. Además, como puede ser, entran por la primera vez, nosotros damos la palabra a la fin de toda la conversación para no interrumpir lo que ya tenéis aparejado. Además, Bruno quiere contarnos una cosa que si no la conocéis vosotros, también vos va a dar una buena sorpresa. Ah, qué bien. Hola, Bruno. Hola, buenas tardes a todos. Buena. Yo soy un forastero porque me dio... Sí, pero espérate que ahora vas a cambiar idea. Y por parte de mi madre soy Ben-Zaken y Naón. Y la esnoga de Naón fue construida por mi bisabuelo Jacob Naón. Y yo tengo mucho... Y Abraham, tú y yo somos primos porque... Mi abuelo, por parte de Ben-Zaken, se casó con una mujer, mi bisabuelo, Isaac Ben-Zaken, se casó con una mujer Naón, y su hermana estaba casada con Rabbi Mordejai Ben Shor. Así que Rabbi Mordejai era un bistío abuelo mío, muy lejos, pero igual lo mismo, porque entre Naón... Carlos, ahora resulta que tengo primos forasteros, ¿te das cuenta? Ya sabes que ahora tienes, Abraham, ya sabes que tienes primos Benzadón, ¿eh? Sí, también, sí. No, yo soy peor que forastero, soy ashkenazí por parte de mi padre. Eso no es, eso está muy equivocado, Carlos. Eso no es peor. Forastero es peor. Pero ashkenazí es como marciano, como venido de otra galaxia. Peor que forastero no se puede imaginar. No, un día
un día me encontré en un casamiento en Miami con un señor que no me dejaba entrar Miami a un autobús ahora. Sí, sí. porque decía que para entrar en ese autobús había que ser de familia de Tánger. Y como yo me llamo Friedman, no me quería dejar entrar. Claro. Y me dije, Claro, ¿cómo te llamas? Y cuando me dio su nombre, recordé que sus padres eran los que trabajaban en la esnoga de mi bisabuelo en Tánger, que eran el shamash. Entonces le dije, mira que me parece que yo también soy un poco Naon Ibn Saken y recuerdo que tenemos derecho y me dejó entrar en el bus. Pero Bruno, estamos aquí bromeando sobre el esto de shamash forasteros. se llamaba Abraham. Ningún Samás puede Así llamarse es. Abraham. No, yo no bromeo, me encanta. Todo No. lo que tiene que ver con Tánger me encanta. Sí, no, pero digo que estamos bromeando sobre lo de forasteros y Ashkenaz, que es lo peor. Pero yo también pero lo hago. hubo un tiempo, broma hubo una ninguna. época en que no Broma bromeaban, ninguna. lo decían en serio. Yo, mi Lo tía abuela, sé muy bien. cuando yo me apalabré, mi tía abuela, Perla. Perla, mi tía Perla, bueno, ahora me estuvo mirando a mi novia y me hizo, pero esta es forastera, ¿verdad? Pero ella lo decía en el sentido propio, o sea, estaba espantada. Y tenía razón, tenía miedo de esa ¿Cómo tenía razón? ¿Cómo dices tenía razón? No. Hoy día nos van a comer los hoyos. Tenía razón porque sí era forastera mi novia. Pero bueno. Claro, pero para ella era un ¿cómo decir? Un criterio negativo. Hoy en día es broma, sí, claro. Cuando mi madre, que se llamaba Miriam Ben Saken Naon, se casó con un Friedman, mandaron a buscar quién era este hombre, si era judío, si era de buena familia. Y como se había muerto toda la familia en Auschwitz, le dieron el crédito de ser un desgraciado y entonces dejaron a mi madre casarse con un ashkenazí. No. Eso ya. Abraham, nos demanda Rachel Amado Bornik si había una fotografía en la tumba de Rabino Benjo. ¿Una fotografía de él? Benjo, sí. ¿Una fotografía de él? No, si había en la tumba una foto. Si había en la tumba una foto, no si había una foto de la tumba. No. Primero, los judíos tradicionalistas no ponen fotos de las tumbas. Ni flores ni fotos. Ni flores ni fotos. Una piedrecita, algo así, pero ni piedra tampoco. Y Rabbi Mordejai él mismo no quería que le fotografiaran nunca porque temía que la gente, ya sabes cómo son los judíos en el mundo entero y en Tánger también, que son un poco supersticiosos. Entonces, si alguien está enfermo, van a ir a buscar la foto del Rebbi para pedir que el Rebbi venga a curar al enfermo, etcétera, cuando el que cura es Dios, decía él. No, él no quería que le fotografiaran. Y tenemos 2 fotos de él, muy viejecito ya. Él murió a los 89 años. Había sido gran rabino de Tánger durante la friolera de 64 años de rabino. Y bueno, cuando estaba muy viejecito, un día estaba durmiendo la siesta en una especie de silla de esas grandes de esa época, y le fotografiaron, medio dormido. Y tenemos otras donde está estudiando, no se le ve muy mal, pero está estudiando en su casa. Pero son fotos robadas. Entonces, en la tumba menos, no, eso no existe, jamás. Bueno, vamos a mandar algunos mensajes que tenemos y saludicos para que veas de cuántos lugares nos están ahora mirando. Desde temprano, el primo de los mensajes es de Silvia Aljadev, que está en Ashdod, y nos manda que está siempre muy contenta de estar aquí cada Alhad. También de Bully Hazan desde Netanya, Shalom para todos, y me están suetando a mí. Muchas felicidades por mi aniversario. Es el cumpleaños mucho de Liliana hoy. Sí. Para 100 años. Merci mucho para a todos. 120 años. Sí. Entonces, bueno, 120 años, mira qué bien que esto. Sí, por 120 años, sí, mejor, está bien. Pero sí. mejor. Entonces 120 más. Oye, perdona Liliana, Rachel me puso un mensaje, quiero contestarla. Dice que le pareció que había una foto
abajo de la tumba. No, se puede enseñar si quieres, si puedes encontrarlo otra vez la foto. La no es vamos a mostrar. no es una foto, es una especie de hueco para poner velitas. Velitas, claro. Mariposas. Eso sí se hacía, poner una mariposa que se encendía, ahí está. Eso no es una foto, es una especie de agujero, de hueco para poner una mariposa, encenderla. No sé, sería el día, la Zilulot, el día del aniversario de la muerte del Repilla, cosas así. Pero no era foto, no. ¿Otras preguntas? Tenemos saludos, no va a meldar todo, ama, algunos todavía vamos a meldar. Madeleine, Madó, es que nos está mirando y acompañando y te dice hola mi rey, hola a todos. Pues este es el momento de hablar, si quieres, de la labor que habéis hecho en torno a la vida en Jaquetía. Seguro. Podemos mostrar la fotografía, la tenemos a la mano. Marcelo lo va a hacer. Estamos quitando desde el Centro Cultural Sefarad junto con el Centro Sefarad Israel de Madrid. Sí. Y con, claro, con la familia, con Madó y con sus hijos y todo, con su permisión, claro. La vida en Jaquetía, esta hermosa, preciada producción que él hizo contando su vida y más sobre todo hablada en, como dijo Abraham, una Jaquetía endiamantada. Endiamantada. Y ya está para sentir la vida en Jaquetía, el primo de los 5 discos que tomó esta producción, y ahora poder mirar cómo salió hoy o ayer el segundo de los discos, y se pueden sentir las diferentes partes para encontrar cómo arribar a sentir todas estas hermosuras de cosas que el querido, adorado Soli nos dejó para que nosotros, y de todo modo no lo olvidemos, no lo vamos a tener en el olvido. Y esta es una obra suya que va a sobrevivir durante muchos años. Yo se la merquí a él cuando salió, porque fuimos a presentar esta vida Jaquetía a Tánger, nada menos, en el Instituto Cervantes de Tánger, que fue eso, un viaje, no podéis imaginaros. Estábamos con la conocéis, Esther Bendán del Madrid. Centro Sefarad Israel de Madrid, que ella es tetauni. Nobody is perfect. Ella es de Tetuán. Y entonces nos estuvimos así riendo durante todo el viaje y acabamos componiendo un texto, no lo tengo a mano, si no os lo leería, que es redactado en español, no en Jaquetía, en español antiguo, que es un tratado de paz entre los judíos de Tánger y de Tetuán sobre esto de la querella centenaria entre las dos ciudades. Y esto lo hicimos con Soli y con los demás, con Miguel de Lucas, que era el director general del Centro Sefarad. Lo que estamos mirando, para que están mirando todos, es la producción que hicimos en conjunto con el Centro Cultural nuestro, con el Centro Sefarad Israel, para que esto ahora sea de balde, que es decir, sin pago, para todos los que quieren empezarse y sentir esta maravilla que es esta producción de la vida en Jaquetía, para que no se pierda. En nuestra página sefarad.com vaya a encontrar este cuadro azul que dice la vida en Jaquetía, y ahí podés tocar y vas a encontrar cómo sentirlo. Vas a ver la página con la información de los libros que venía en la producción y todo. Está escribiendo Bruno Friedman que, entre paréntesis, para un forastero, me encuentro que conoce muy bien la cultura tangerina, que habría que poner algún día las grabaciones, las cintas de Esther Aflalo sobre Jaquetía, que son una pura maravilla, además de humor. No sé si lo conocéis. Bueno, mándalas, solamente yo lo tengo que me lo mande a forma de nosotros. pues
quien puede mandar algo Sí. más bien logrado es tu Si hijo. tenés todas estas cosas, queremos nosotros Si el Dios me ayuda, resgatar yo toda quiero la que cultura. mi próximo musafir, cuando Sí. hagamos otra cosa, Jaquetía, sea él, Leo Aflalo, el hijo de Bravo. Esther, que es un gran Bravo. novelista español además. Si le puedo conquistar. También hay que recomendar, lo estoy leyendo en el mensaje de Miriam Pinto, el libro extraordinario de Exacto. Gladys y Sidney Pimienta. Sí, exacto. Maravilla, claro Sí, que sí. sí. Bueno, Es una maravilla, un nosotros trabajo. estamos aquí, nosotros estamos aquí para esto, para recoger todo lo que podemos, meterlo en la modernidad, que no se quede al olvido, que toda la gente lo pueda conocer, ansina que vos arrogamos que nos mandéis, se ponga cualquiera que tiene materiales, que se ponga en contacto con vosotros, por el mail de la página sfarad@sfarad.com o al Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, que nuestro mail es info@ccsefarad.com y vamos a hacer todo lo posible para recoger esto, para publicar de la manera que mejor se pueda, así que es muy, muy hermoso. Sí, sí. Muy bien. Ahí te respondía Bruno. Sí, Bruno dice que tiene las cintas y Alicia acaba de poner que en Voces de Jaquetía ya lo subió al portal suyo de Voces de Jaquetía. El Se puede encontrar. título del Es una libro maravilla. de Gladys Pimienta es Un aljófar y una perla. El aljófar y la perla, exactamente. Muy bonito libro. Aljófar muy es una perla salvaje. Sí. Ah, sí. qué muy No es bueno, perla de muy cultura. Sí, sí. Aljófar de enfilar. Y el libro es de una gran, además de ser un objeto Es bastante un libro bonito. científico y un libro de ¿Cómo paseo. se puede rico, conseguir muy este rico, sí. libro? ¿Cómo se puede conseguir? Mira, el único problema es que este libro merecía estar en todas las bibliotecas, no solo judías, también bibliotecas de lingüística española, de antropología, etcétera, pero no tiene la difusión que se podía desear. Ajá, efectivamente. Bueno, no sé, se publicó en Israel y supongo que todavía se puede pedir. Se buscará en la internet. Sí, sí. Tenemos algunos saludos que no quiero dejar de nombrar, que nos acompañan cada semana. René Martín nos manda saludos de El País de Gales. Betty Estrada de Ciudad de México y también nos dice que las horas se trocaron en México justo de ayer a hoy, vos comento yo, por una hora más. Así que ayer eran las 10, hoy son las 11. Judith Cohen nos manda un saludo de Canadá, ya la conoces. Claro, claro. También, compañera también de Soli Leví, de todo el grupo de Rerineldo, claro. Seguro, Alegría Pinto, que está con nosotros. Nos saluda una persona que no puso el nombre desde Nueva York. También tenemos mensajes a Maestros Robameldar que los parientes se están encontrando aquí. Sí. Justo un punto, antes de empezar el encuentro, estábamos hablando de esto, que seguro vamos a tener parientes o amigos que se van a encontrar aquí después de años y paños. Sí. Bueno, esto aconteció y tenemos unos cuantos mensajes públicos que podían haberlos escrito en privado, además son públicos, Ancina, que todos podés ver cómo se saludan y se pasan la información. Sí. Yo le decía a Liliana que ya a nuestra edad nos encontramos con gentes que nos dicen, hace 65 años que no te veía, y lo peor es que es verdad. Tenemos también a la vez, transmitimos por Facebook y por YouTube, así que tenemos saludos de Julio Stern y desde México también, Zelda Rovero Rosanes, Adrián Toro Quintero, que nos manda shalom para todos nosotros, un grato y recio día de Al-Had, y dice en español, a los chumbos que tú demandabas antes, se dicen cactus. Bueno, el cactus es del árbol. No. Chumbo es claro, chumbo. Bueno. Chumbo es chumbo. Rafael, que nos manda shalom. Se habla shalom. Jaquetía en Ceuta y en Melilla. La respuesta, Hendy
Hindi es la palabra para decir chumos en árabe, en arbilla. Y en Jaquetía se usará, supongo, la palabra Hindi, que es la palabra en arbilla. Sí, lo de Ceuta y Melilla. Jaquetía se hablaba en Tánger, en Tetuán, en Larache, en Asila, en Alcázar Quibir, en Chefchaouen, luego en Ceuta y Melilla, en Gibraltar un poco, y hasta se hablaba figuras en Orán, en Argelia, porque muchos judíos de Tetuán habían ido a Orán, y entonces lo que hablaban ellos lo llamaban Tetauni, la lengua de Tetuán, que es Jaquetía en realidad, pero cada uno de esos dialectos de la Jaquetía es un poco diferente. Si tienes el oído un poco de músico, inmediatamente sabes si la persona que te está hablando en Jaquetía viene de Tetuán o de Orán. Abraham, te mandé un estudio muy completo y muy interesante sobre la Jaquetía, el judeo-español de Melilla. Sí, absolutamente. También es una obra que merece ser leída. Sí, sí, es verdad. Bueno, y por la fin, Jacob Bentolila, que está aquí con vosotros, es un honor que nos hace. Sí, un cabot grande para todos, venido con buenos, sano y regios ustedes. Nos dice que se puede obtener el libro de Gladys Pimienta por el correo de su autora. Ancina que, bueno, el que quiere nos puede escribir y demandaremos a Gladys si hay un modo de conseguirlo, este libro. Bueno, estamos aquí muy contentos de tener este encuentro de Jaquetía. Nos viene muy bueno, ya sabes que a mí me place mucho que tengamos aquí todas las variedades del judeo español, que todos tenemos menester de que nuestras lenguas se anchen y se engrandezcan y que muchos otros conozcan y si el Dios quiere que puedan empezarse para hablarlas. Y ya vemos que cada uno, yo con el ladino, vosotros con la jaquetía, nos podemos entender perfectamente. No hay menester del español. Mientras no sea del inglés, lo que tú quieras, mi reina. Bueno, está bien, es verdad. Bueno, entonces vos quiero saludar para despedirnos. Gracias por Merci mucho, Abraham, por ser el balabay. Hoy la tenemos aquí a Alicia, que siempre es ella la balabaya, no podía continuar por labores personales, muchos que está haciendo también por adelantar la jaquetía. Ama nos acompaña. Y Carlos, muchas gracias por venir a hacer nuestro Musafir. ¿Cómo crees que te digamos? No, ya Musafir. Ese va a ser su mote. Mira, definitivamente. Me puedes también Carlos llamar, me puedes también llamar Shalom. Sí, que es Shalom, porque es mi nombre en hebreo. Sí. Es tu nombre, ya entendí. Bueno, a todos que me empezaron a saludar por los mensajes por mi aniversario, vos rengracio muy mucho, es un día muy feliz, siempre el día del aniversario, estoy muy contenta y demás de celebrarlo aquí junto con todos vosotros y con el balabay y el musafir del luxo que tuvimos el día de hoy. Para espartirnos, como cada semana, vos tengo de anunciar que el próximo 10 de abril, y ahora debemos de trocar la hora de México, ansina que serán las 11 en la próxima semana, horas de México, vamos a tener 2 jóvenes hablantes de ladino por el ladino 21, que es el turno de ellos el encuentro. El balabay es Alejandro Acero y el musafir Kent Frenhor, y van a hablarnos de el enseñamiento digital del ladino, posibilidades, dificultades y menesteres. Bueno, será interesante ver un poco sobre la modernización del embellamiento de la lengua, seguro. Entonces, como vos dije al empecillo, tenemos todos los programas filmados, tenemos filmicos de todos y una grande videoteca ya por este encuentro 78 de ellos. youtube.com/sfarad o sfarad.com/TV son los lugares donde se pueden tornar a ver todos los encuentros que ya tenemos hechos. Si nos queréis dar una ayuda,
podés entrar en sfrad.com/encuentros para hacer vuestro dono para que podamos continuar más y más de esta maravilla de programas. Y como cada semana vos digo, buena semana mos del Dios, semana da buena a todos, sanos y recios y paz para todo el mundo. Nos veremos entonces el próximo Ajad. Besicos a todos. Gracias a Dios. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.